Ok, muy buenos días. Damos la bienvenida a las redes sociales. Estamos transmitiendo en vivo desde la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, en la Iglesia Cristiana Vida Nueva en Cristo. Hoy domingo tenemos reunión general y vamos a ir al mensaje de la palabra que se titula El bautismo en agua, que esta sería la segunda parte. Muy bien. Y ahí en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17, dice así la palabra de Dios. Y les dijo, ¿quién les dijo? El Señor Jesucristo. Id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Muy bien. Esta es la comisión que el Señor Jesucristo, antes de ascender al cielo, nos deja encargado a nosotros, los cristianos, como sus discípulos que somos, la comisión de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Cuando dice el Señor, predicar el evangelio a todos los que estamos acá y todos los cristianos del mundo, significa de que todos los que estamos acá, sin ninguno en excepción, tenemos que predicar el evangelio porque somos discípulos, somos seguidores de Jesús, ¿ok? Y el evangelio consiste en presentar el sacrificio que hizo Jesús en nuestro lugar, y que si la gente cree en ese sacrificio que Él hizo y se arrepiente de sus pecados, le son perdonados, y recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Por ejemplo, cuando nosotros decimos, le voy a dar testimonio o le voy a hablar a mi vecino o a mi papá o a mi amigo o a mi amiga de la escuela, a mi compañero, etcétera, etcétera, sea quien sea, predicar el evangelio no es decirles, ¿sabes qué? Dios te ama. Y tus problemas se van a resolucionar si vienes a Cristo. O que si estás padeciendo de dinero o no tienes trabajo, mira, ven a Cristo. Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar un trabajo. O decirle, ¿sabes qué? Dios te ama mucho. O sea, esas palabras no es el evangelio. Es parte, pero el mensaje del evangelio así en corto, en 30 segundos, en 1 minuto, es decirle a las personas, papá, mamá, tío, amiga, primo, sobrino, abuelo, abuela, quiero decirte algo. ¿Sabías que alguien murió en tu lugar hace 2000 años? El Señor Jesucristo pagó por tus pecados. Y que si tú te arrepientes de tus pecados, hay perdón en la sangre de Cristo. Porque tienes que reconocer que eres un pecador delante de Dios y que nadie se puede salvar por sí solo, más que solamente a través del Señor Jesús hay salvación. Ese es el evangelio. Darle a conocer a la gente que se tiene que arrepentir de sus pecados. Primeramente arrepentir. Primeramente reconocer que es un pecador, arrepentirse. Ese es el evangelio. En 30 segundos a 1 minuto tú le estás dando testimonio. Ese es el evangelio. Porque hoy en día está de moda que muchas iglesias o predicadores ya diluyen, ya no predican el evangelio, y por eso la gente, cuando vienen a Cristo, vienen a una iglesia y al ver que tarda la respuesta, o ellos pensaban que al venir aquí se van a acabar todos sus problemas, claro que sí, se tienen que acabar. Pero si ellos no vienen con ese entendimiento de que son pecadores delante de Dios y que se tienen que arrepentir, entonces no es el evangelio. Eso que tiene que quedar muy claro, ¿ok? Es por eso que aquí siempre al final de cada predicación hacemos la oración de fe
diciéndole a las personas que están viendo este video en la cámara que ellos son pecadores delante de Dios. Nosotros también éramos pecadores. Estábamos en una religión que cuando aún estando en la religión nunca hubo una transformación de nuestras vidas. Seguíamos pecando delante de Dios, íbamos a la religión y éramos ladrones, mentirosos, éramos burladores, éramos borrachos, éramos fornicarios, adúlteros, tranzas, mal hablados, groseros, blasfemos, etcétera, etcétera. Pero ahora que nos hemos arrepentido, se nos fue perdonado los pecados y ahora Cristo ha creado dentro de nosotros una nueva criatura que se llama el nuevo nacimiento. Hay alguien que Dios hizo dentro de ti. Dios creó dentro de mí a un Luis nuevo que nació hace más de 18 años. Y así en ti, el tiempo que tú llevas como cristiano, Dios creó dentro de ti a una nueva criatura y está trabajando. Es un proceso. Entonces, el evangelio es predicar el evangelio para que la persona oiga en ese momento, como los que están oyendo ahorita este video cuando un día lo vean, que están oyendo los que están acá. Y si ellos creen, entonces ahí donde los que crean, ¿a qué cosa van a creer? Al mensaje que se está predicando, que estamos leyendo la Biblia y que de ahí lo estamos sacando. Entonces, si ellos creen, ellos pueden confesar al Señor Jesús con su boca como su Señor y Salvador, como dice Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Porque muchas personas vienen por primera vez, vienen a las congregaciones y si no les hablan estos puntos muy claros, ellos vienen, no entienden y piensan que vienen a una religión más. Porque ellos ya vienen con la creencia intelectual en sus mentes de que, bueno, es que yo creo en Cristo. Yo no lo niego. Pues yo voy a misa. Yo soy católico. Yo soy mormón. Yo soy testigo, etcétera, etcétera. Y sí, no niego a Dios, sí. Pero tu creencia es intelectual. Santiago 1:17 dice, ¿por qué? Los demonios también creen y tiemblan, pero no se sujetan a Dios. O sea que ahí está hablando Santiago de una creencia intelectual que los demonios creen. El diablo no es ateo, pero no se sujetan a Dios. Entonces, en esa misma comparación, Santiago compara a las personas que dicen creer en Dios, pero no obedecen a Dios. Hacen lo malo, y así estábamos nosotros. Decíamos creer en Dios y mi Jesucito mío, y lo tenía ahí en la pared, crucificado, pero creíamos nada más intelectualmente, mas no creíamos con el corazón. Y es por eso que al predicarles el evangelio, ellos tienen que entender, tú crees en Jesús, bien haces, pero tienes que obedecer lo que dice la Biblia. Y para que tú lo puedas obedecer, tienes que tener al Espíritu Santo. Y para que tú puedas tener al Espíritu Santo, tienes que invitar a Jesús a que entre a tu corazón a través de una oración de fe. Y para que puedas hacer esa oración, tienes que arrepentirte de tus pecados, primeramente. Que no te vas a salvar por sí sola, por sí solo, ¿sí? No te vas a salvar a través de una religión, sino que vas a salvarte a través de Jesús, que no es una religión. Cuando hablamos de Cristo aquí en la congregación, no te estamos invitando, cámbiate de religión. Ven a Cristo, porque Él te va a llevar al Padre. Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Ven a Jesús y Él te va a llevar al Padre, a conocer al Padre, a conocer a Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. Y un día físicamente estaremos en la presencia de Dios si tú fuiste transformado, si tú fuiste cambiado por la palabra de Dios. Hay muchas personas que empiezan a batallar cuando vienen por primera vez a Cristo y reciben a Cristo y bueno, y siguen batallando con el pecado, con esa lucha.
están emborrachándose, están fumando, están diciendo groserías. Ok, mira, si tu arrepentimiento fue verdadero, totalmente verdadero, ya debe haber un cambio en lapso de días, desde el día que tú recibiste a Cristo. Si tú recibiste a Cristo el domingo pasado, vamos a poner ejemplo, y a este domingo que ya transcurrió una semana, tu cambio ya se vio haber visto reflejado. Por lo menos en algo mínimo ya comenzaste allá en tu casa. Pero si ya llevas un mes, ya llevas 2 meses, 3 meses, 6 meses, y no ha habido nada de cambio en ti, sigues siendo el mismo que te estás emborrachando, estás fumando, estás diciendo groserías, no amas a tu esposa. Simplemente, a ver, desde que estamos estudiando el amor ágape, ¿cuántos de ustedes, ya sea hombre o mujer, han empezado a amar diferentemente a su esposa o a su esposa con el verdadero amor que se les está enseñando aquí? ¿Ha habido un cambio? ¿Has empezado a desarrollar el amor ágape en ti, joven, muchacha que me escuchas? Porque es para todos. Si no has empezado a desarrollar ese amor ágape, entonces, ¿qué está pasando? Que la palabra entra aquí y sale por acá. ¿Por qué? Porque tal vez no fuiste sincero en tu arrepentimiento. También tal vez estás fingiendo con tu familia, con tu esposa, con tus familiares ahí. Bueno, ya para que me dejen en paz voy a estar yendo. O ya para que no me estén presionando mis papás. O mi esposa. Bueno, ya para que llevemos la fiesta en paz voy a estar yendo. Pero tú no estás viniendo con un corazón sinceramente. ¿Cuánto tiempo llevas de cristiano y ese carácter explosivo, nervioso, te alteras por cualquier cosa? ¿No le has bajado? ¿No puedes controlar? El Espíritu Santo no está operando en ti. Ya llevas más de 5 años, 6 años, 8 años de ser cristiano y todavía no controlas ese carácter, entonces algo está pasando. No has nacido de nuevo posiblemente. ¿Por qué? Porque a lo mejor no te presentaron el evangelio cuando tú te convertiste hace muchos años. Y traes una idea de que nada más el venir los domingos, una vez a la semana, de vez en cuando yo pueda, cuando no tenga yo nada que hacer en casa, cuando no haya salida, cuando no haya paseo, si me queda un domingo libre, ahí voy a ir a la casa de Dios. Entonces no has entendido, eres un religioso. ¿Por qué? Dios en su palabra nos manda que Él quiere el primer lugar en tu vida. Cristo nos quiere al 100%. O es todo o es nada. No nos quiere al 50, nos quiere al 100. Porque Él quiere la preeminencia, el primer lugar en tu vida. Y como el domingo es el primer día de la semana, en la Biblia, por si no sabían, no es el lunes, hoy comienza como el primer día. El libro de los Hechos dice que Él resucitó en el primer día. Y si tú buscas la palabra primer día, lo vas a encontrar en el libro de los Hechos, que es la transliteración del judaísmo al cristianismo, de una religión al cristianismo, y el primer día es hoy. Por eso tu obligación, y no es, ahora sí que una obligación, de tu corazón debe nacer que hoy domingo tengo libre, no trabajo, no voy a hacer planes, o sí voy a hacer, pero después de la congregación, porque Dios quiere el primer lugar en mi vida. Voy a la congregación porque es el primer día a alabar a Dios, a darle la preeminencia para que me bendiga, y no voy solo por eso, porque yo amo a Dios. Amo y se lo quiero demostrar con todo mi corazón. Entonces, si hay ese deseo de querer congregarte, entonces Cristo ya está en ti. Pero si en ti no te preocupa, no pones en primer lugar a Dios, pones otras cosas, andas con el afán, ¿y qué será? ¿Y que el trabajo? ¿Y que la oficina? ¿Y que la escuela? ¿Y que esto? Y siempre pones otras cosas en primer lugar y al último lo dejas a Dios. Te da igual, si vienes o no vienes a la congregación, entonces no has nacido de nuevo. Y si no has nacido de nuevo, no eres salvo.
¿Y qué es lo que tengo que hacer? Arrepentirte de todo corazón y a partir de hoy, tienes que cambiar tu vida. No puedes seguir así. Si Cristo viene en el arrebatamiento hoy en la tarde y no te arrepientes hoy en la noche, mañana te quedas a la gran tribulación. Y si tú no te has arrepentido de corazón, de todo corazón, no has nacido de nuevo y te mueres hoy, por decir, te vas al infierno. No importa que hayas venido y que hayas cantado a Dios, cerrado tus ojos, porque es pura emoción, la carne, etcétera, etcétera, pero está claro, el que no naciere de nuevo no heredará el reino de Dios. Jesús lo dijo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Te queda duda? Ahí está en YouTube, 5 prédicas, las evidencias del nuevo nacimiento. Tienes que estudiarlo. Y para que tú nazcas de nuevo, desde el día que recibiste a Cristo, tienes que estar leyendo, ya se lo dije, leyendo todos los días. Por lo menos comienza con 10, 15 minutos a leer la Biblia. Presta la Biblia ahí en tu casa. Quien tenga mamá, ¿me prestas tu Biblia? La voy a leer. Quiero leer un poco hoy, antes de salir corriendo o al rato que vengas a descansar, pero que pases un tiempo con Dios. Si son esposos, a ver, mi amor, nos acostemos ahí en la camita. Mira, vamos a ver una prédica que el pastor nos recomendó. Ahí la vamos a ver en YouTube. Ahí, si no hay Smart TV, pues en el celular. Mándenlo a una bocinita que se amplifique y estamos escuchando. Escuchar palabra. Eso te va a ayudar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entre tú más palabra escuches todos los días, tu fe va a crecer y eso te va a ayudar a nacer de nuevo. Te vas a ir afirmando. Después, conforme tú vayas ahí creciendo en el Señor, mira, cuando quieras llevarte un cigarro, una cerveza a la boca, lo vas a pensar y vas a empezar a rechazar. Cuando llegues con tus amigos, ahí con la banda, con la plebe, una cervecita, gracias. Y gracias, y no. La familia, gracias, ya no tomo. Hablarles claro, ¿sabes qué, papá, mamá, tíos, primos, cuates? Ya no estoy tomando. ¿Y ahora tú qué te pasó? ¿Qué pasó? No, estoy tratando ya de obedecer a Dios en su palabra. Soy cristiano y que no te dé vergüenza. Y no se apene. Soy cristiano. Porque si tú te avergüenzas y niegas a Jesús y no les dices que eres cristiano, entonces Jesús dijo, el que me negare delante de los hombres, yo le negaré delante del Padre. Un cristiano no se puede avergonzar delante de Dios. No puede negar que es cristiano, no puede negar a Cristo en la escuela, en su trabajo, en la calle, donde quiera. Y así tiene que empezar tu vida. Mamá, quiero cambiar. Papá, quiero cambiar. Ya no quiero ser así. Ya quiero dejar de tomar. Ya no quiero hacer esto. Entonces lleva a cabo las instrucciones que se te está dando ahorita. No dejes de congregarte. Haz un esfuerzo de venir los domingos. Y, los que viven lejos, bueno, por lo menos el domingo. Los que viven cerca, vénganse entre semana. El miércoles estamos estudiando otros estudios. No te quedes con esa torta del domingo. Si tú comes hoy físicamente, ¿aguantarías comer hasta el otro domingo físicamente, llenar tu panza? No, así es la palabra de Dios. Pero bueno, si tú trabajas porque no puedes, etcétera, etcétera, Dios lo entiende. Entonces aliméntate en tu casa, leyendo la Biblia, y ahí está la página de la congregación. Si no sabes, pastor, ¿me puede enviar el link de la página de la congregación en YouTube o Facebook? Pero si tú no buscas el alimento, te vas a quedar enano, vas a andar carnal, no vas a poder batallar contra el pecado. Es un proceso, te va a llevar meses, pero algo ya debió haber empezado a trabajar Dios en ti, por lo menos algo. De ahora en adelante, esas malas palabras, etcétera, etcétera, las tienes que ir cambiando. Estábamos acostumbrados a decir de 10 palabras, 7 feas. Tienes que acordarte de cambiar las palabras. Todo eso, cuando vean tus amigos, las familias, que estás siendo diferente, y cuando vean que tú
des testimonio, ellos se van a dar cuenta y te van a preguntar. Ahí va a ser la ocasión para que tú les des testimonio. Sí, tía, sí, abuelo, fíjate que soy cristiano. Y ahora estoy leyendo la Biblia y está cambiando mi vida. Me ha cambiado mi forma de parecer. No, que a ti ya te cambiaron, ya te lavaron el cerebro ahí donde estás llegando y que no sé qué. Y le contestas, fíjate que no solo el cerebro, me lavaron el corazón. Y vaya que lo necesitaba. Porque estaba bien cochambroso de tanto pecado. Y así, no importa lo que diga nuestra familia, importa lo que diga Dios. Te van a empezar a eliminar del Facebook cuando sepan que eres cristiano, cuando en tu Facebook empieces a predicar, cuando empieces a compartir postales, palabra de Dios, y tu Facebook vaya cambiando, que después lo tenías con puros memes, con puras groserías, con puras ridiculeces, vulgaridades, y de repente vean tu Facebook Cristocentro, que ha cambiado en meses algo a Cristocentro. Cuando tú hagas eso de todo corazón y te nazca, entonces ahí se ve que ya has nacido de nuevo y el Espíritu Santo está morando en ti. Estás dando testimonio. Y cuando digan, bueno, ¿y qué le pasó? ¿Ya te diste cuenta? Mira, ¿te acuerdas de este hombre que era bien borracho y esto y esto y esto? Sí, mira, su Facebook. No importa lo que digan. Lo que nos importa es qué es lo que dice Dios. Y así va a ser tu proceso. Así fue el mío. Así es el de todo. Filipenses 1:6. Porque el que comenzó la obra, la terminará hasta el día de Cristo. Cristo está trabajando en nosotros todos los días, como aquel artesano, como aquel escultor, está formando de un tronco, está dándole forma, hasta que termina la escultura. Así Cristo está formando, nos está creando, nos está formando. Si aquel escultor agarra un pedazo de madera, yeso, lo que sea, le da forma a algo. Cristo nos está formando, nos está dando forma, nos está moldeando. ¿A quién? A su imagen y semejanza de Él. Y va a terminar hasta el día del rapto. Entonces, es un proceso, pero tú tienes que echarle ganas. Amén. Bueno, entonces dice aquí donde estamos en Marcos, que el que creyere y fuere bautizado. Si tú hiciste la oración de fe, recibiste a Cristo, se supone que tú ya creíste, ¿ok? ¿Y por qué aceptaste a Cristo en tu corazón? Porque se supone que creíste. Pero esa creencia debe ser con el corazón, de verdad, honestamente. Y pasa esto, muchas personas vienen a la congregación por primera vez, a veces aceptan a Cristo, pero no son sinceros en su arrepentimiento. Entonces, por eso al rato no pueden dejar el pecado, porque al no haber un arrepentimiento sincero, Dios es el único que escudriña el corazón a la hora que estamos orando, a la hora que tú estás haciendo la oración de fe. Él es el único que te escanea el corazón. Y si ve que tú eres sincero, Él entra en ti. Pero si ve que no, entonces no puede entrar en ti. Porque no es hasta que la persona se arrepienta. Ahorita lo vamos a ver en otro versículo. Por eso dice que el que creyere y fuere bautizado. Si tú ya creíste y fuere bautizado, serás salvo. Entonces, ahora, ya que creíste, ya que aceptaste a Cristo, se supone que creíste de corazón. Si tú ya creíste de corazón, entonces te vas a bautizar. Y te vas a bautizar porque Cristo lo manda. Es un mandamiento que todos tenemos que obedecer. Y si tú lo haces y estás entendiendo claro que es un mandamiento que Dios nos manda, entonces estás dando evidencia que en verdad creíste cuando escuchaste el Evangelio por primera vez. Entonces te estás bautizando porque creíste, es una lógica. Serás salvo. Ok, entonces si no me bautizo, ¿no soy salvo?
es que dependiendo la situación, vamos a poner un ejemplo. Hoy hay bautizos, se les venía anunciando hace un mes. Si tú desde que escuchaste la predicación, la primera prédica del bautismo en agua, lograste entender que es un mandamiento que estamos explicando y ahorita estamos repasando, entonces te debe haber quedado claro que es un mandamiento. Entonces, si yo me bautizo, ¿estoy terminando de salvarme? No, porque la salvación es por fe y por gracia. El bautismo no está incluido dentro del plan de salvación. El bautismo es la evidencia de tu salvación. La evidencia de tu salvación. Es un ejemplo. Si tú estudias para médico, para doctor, cuando te recibas y empieces a trabajar, la evidencia de que tú estudiaste para médico y doctor es que vas a trabajar de eso, ¿verdad? Excepto si no consigues trabajo de médico y no hay, pues vas a tener que trabajar de otra cosa. Pero la evidencia de que en verdad tú te recibiste como médico, porque tú le puedes decir, miren, ya tengo mi título, mamá, ya tengo mi título, acabo de recibir mi título de médico. Bueno, ahora demuéstralo que tú eres un médico. Entonces, la evidencia de que alguien ya fue salvo, de que está seguro de su salvación, está seguro de su decisión que él tomó cuando aceptó a Cristo, entonces se va a bautizar como un mandamiento y por eso se les está enseñando. Entonces, el bautismo es como evidencia, como resultado de su salvación. Será salvo. Ahora, lo anunciamos hace como un mes. Si tú no estabas bautizado y te hubieras muerto porque no llegamos a la fecha del bautismo, tú te hubieras ido al cielo. ¿Por qué no llegaste a la fecha del bautismo? Te adelantaste, el Señor lo permitió, el Señor te recogió, el Señor quiso que te fueras a casa antes de tiempo. Entonces tú fueras salvo, serías salvo. Pero si llegando a la fecha del bautismo tú rechazas y dices, no, gracias, para otra ocasión, ay, para la próxima, ahorita no, entonces estás siendo un incrédulo. ¿O qué está impidiendo para que te bautices? ¿Qué es lo que impide para que lo que te bautices? Mire, veamos un ejemplo. Vaya al libro de los Hechos. Hechos, capítulo 12. No, Hechos 36. Hechos, capítulo 8. Hechos, capítulo 8. Versículo, ahorita le digo, 34. Hechos 8, 34 al 36. Vamos a ver un ejemplo. Hechos capítulo 8, versículo 34 al 36. Dice así. Respondiendo el eunuco, tendría que leer más arriba, no nos daría tiempo. Respondiendo el eunuco era alguien castrado en ese tiempo. Dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. El eunuco iba en una carreta leyendo la Biblia, el Antiguo Testamento, el libro del profeta Isaías, y él no entendía lo que estaba hablando Isaías 53. Y se acerca a Felipe y le pide al eunuco, oye, ¿me puedes explicar de quién habla aquí el profeta Isaías 53? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Porque no entiendo. Bueno, Felipe le empieza a explicar. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. ¿Ok? Ahí está, le anunció el evangelio de Jesús. Ahí es donde vemos que
Ya explicamos el evangelio y no le dijo Felipe, mira, eunuco, Cristo te ama, Él te va a prosperar. Mira, no, le anunció el evangelio de que Jesús había muerto en la cruz por sus pecados, etcétera, etcétera. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide para que yo sea bautizado? Preguntó el eunuco. Pregunta para ti, ¿qué impide para que tú seas bautizado hoy? ¿Qué impide? Solo una razón. Que tú quieras seguir pecando. Porque tu mente podrá ser, no, es que si yo me bautizo, ya no voy a poder tomar, voy a tener que dejar la cerveza, el cigarro, voy a tener que dejar a mi amante, voy a tener que dejar la droga, voy a tener que dejar esto, la música mundana, etcétera, etcétera. Es que se supone que si se te explicó bien el evangelio de arrepentimiento, cuando tú por primera vez viniste, lo debiste haber entendido. Y conforme estuviste viniendo todos estos domingos y has escuchado prédicas y prédicas aquí, ya tu mente se debió haber entendido un poco más. Entonces, si estás en esa lucha, ahorita mismo que yo te pregunte eso, no, es que de verdad tengo que dejar el trago. Y como que ahorita estoy joven y me gusta el ambiente y no, no, mejor ir para la otra. Y es que, híjole, no, me gusta ver inmoralidad en el TikTok, en el celular, en Facebook. Ahí estoy, no, tengo un amante y como que no la quiero dejar ahorita, etcétera, etcétera. Y muchas cosas. ¿Qué impide para que tú seas bautizado? El eunuco no le impedía nada porque cuando Felipe le anunció el evangelio, le predicó en un ratito, Felipe dijo, si crees de todo corazón, ahí está la respuesta. Si creíste de todo corazón, entonces desde que has venido hasta ahorita, has creído de todo corazón todo lo que has escuchado aquí los domingos, entonces ¿cuál es el problema? Entonces no debe haber lucha en tu mente ni en tu corazón. Bien puedes. Y es la respuesta que Dios da en su palabra a todos los que se van a bautizar. Si crees de todo corazón todo lo que te he estado explicando estos 20, 25 minutos, entonces puedes bautizarte. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, contestó el eunuco. Creo que Jesús es mi Señor, mi Salvador. Creo que en verdad Él me ha perdonado mis pecados y creo de todo corazón que me debo de bautizar porque es un mandamiento. Entonces en el 38, y mandó a parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. 39. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Contento el eunuco. Miren, gozoso siguió su camino. Hoy que tú salgas después del bautismo, debes de estar contento, gozoso. Gracias, Padre, por haberme permitido bautizar. Gracias te doy, Señor, porque me alcanzaste, me perdonaste. Gracias, Padre, porque no me llegó la muerte. Si yo me hubiera muerto, estuviera en el infierno ahorita. Tienes que creer en tu corazón que Dios te ha perdonado. Si has sentido una paz en tu corazón que ya te perdonó, es que ya te perdonó. Ahora, es que he pecado, es que cometí otros pecados. Ok, tiene que ir menorando. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Es que, y si me bautizo y me emborracho, o si caigo en pecado, o si cometo algún pecado mañana después de que yo me bautice la otra semana, ¿qué va a pasar? No te preocupes. Lo único que tienes que hacer es confesar tus pecados. En el momento, si tú ya tienes morando el Espíritu Santo ahorita, en el momento que tú peques, te va a redarguir, te vas a sentir mal. Va a suceder algo que antes no sucedía. Te va a redarguir el Espíritu que ya está morando dentro de ti
Y cuando tú te sientas mal que le fallaste a Dios, aunque te hayas bautizado, entonces le pides perdón y te apartas. Si estás en un lugar, en tu trabajo, en la calle, algo pasó, hiciste, pecaste con tu mirada, van los pensamientos, adulteraste con tu corazón, se te salió una mala palabra o algo que hayas pasado, ahí caíste con 2 cervezas, con un cigarro o algo, o viste un video inmoral otra vez y bueno, en ese momento cierras eso. Si no puedes, si estás batallando mucho con la inmoralidad del celular, estar ahí en TikTok, yo se los he dicho, desinstalen ese TikTok, desinstalen Facebook. Si no puedes, si estás cayendo, desinstala Facebook y olvídate por un tiempo mientras creces, mientras te fortaleces. Desinstálalo. Por eso, a los que son menores de edad, a los niños, no se les permita tener Facebook, porque los echa a perder. Conozco niños, conozco sobrinos que tienen Facebook, son de 12 a 15 años y están totalmente perdidos. Más con el mentado anime ahí en las redes sociales. Ahí los veo a las chamaquitas, las muchachitas, pintándose, vistiéndose como anime. No saben que el anime viene del oriente y que del oriente ellos no creen en Dios. Ellos creen en Satanás, en el dragón. Todo eso viene de China. Pero, ¿por qué? Porque ya les diste un celular. No les des celular a los menores. Mamá, quiero un celular en mi cumpleaños. Nada, hasta que sea mayor de edad. Cómprale su Biblia mejor. Aquí está el mejor regalo, hijita. Tu Biblia para que comiences a leer la Biblia. Ese sería el mejor regalo. Nada de celular. Hasta que sea mayor tal vez. Y aún así siendo mayor, el padre de familia debe estar ahí en su casa monitoreando. A ver qué onda. Hey, ¿qué pasó con ese celular? Te caché viendo pornografía. Te caché viendo inmoralidad. Hey. Quiero que respetes la casa porque aquí estamos consagrándonos a Dios. El padre de familia. Y si no está en casa, la madre. Aunque sean mayores de edad. Y estén bajo tu techo, tú los alimentes, se tienen que sujetar a ti. No quieren, no quiero que no sé qué, que ya soy grande y soy mayor de edad y que no me tienen que estar diciendo nada y no me quiero congregar y etcétera, etcétera. Entonces, papacito, agarra tus cosas y te vas a retar. Mientras estés bajo mi techo, respeta la casa. Aquí no respetas, aquí nada de pornografía, nada de cigarros, nada de música satánica, porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y esta casa, porque somos santos, debe estar consagrada. Y si se rebalan, entonces me voy y que no sé qué, allá que se vaya. Y que Dios los bendiga. Nos va a doler en nuestro corazón. Pero ¿sabes qué? Al entregárselo tú a Dios, a tu hijo, mira, allá lo va a traer de las orejas, allá lo va a disciplinar. Porque si tú te haces un ídolo y no le dices nada, ay mi muchachito, y no quiero que se vaya, y que no quiero que sufra, que le va a pasar algo, entonces te haces un ídolo y cometes el peor error. Porque si tú le permites a la primera, entonces esa casa va a perder consagración. Y por lo tanto no va a haber bendición de Dios. Así tienen que ser las cosas. No nos hagamos un ídolo de nuestros hijos. Por eso, vamos a ir a la congregación. No que no quiero ir, que vamos a ir. No es una pregunta, vamos a ir. Mientras estés aquí bajo mi techo, yo te doy de comer, yo te pago estudio. Pero yo trabajo y ya trabajo y por eso gano mi sueldo. Entonces, aunque trabajes, papacito, si ya no quieres que yo me meta, mamacita, entonces busca tu cuarto, renta tu cuarto y ahí termina mi obligación contigo. Ya no me meto. Si quieres congregarte, ve. Y si no, ya no. Allá es tu problema. Pero la responsabilidad de Dios ya acaba de terminar cuando tú sales de esta casa. Porque si no, viene Dios y va a tratar con nosotros. Y va a permitir muchas cosas.
y no va a ser bendecida esa casa. Y no va a haber avance en tu vida por estar permitiendo pecado. Tienes que tomar control, tienes que tomar autoridad. Que no te monten. Si tú no pones autoridad y le hablas quedito, ay, hijito, por favor. Ay, no. Con autoridad. Porque te ven la cara. No sé por qué, pero Dios habla. Muy bien, entonces acabamos de ver un ejemplo de que el bautismo es inmediato. Inmediato, ¿verdad? Vamos a ver otros ejemplos. En Hechos 2, 41, 42, ahí vamos a estar trabajando en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 41 y 42. Vamos a ver el primer día que nació la iglesia. ¿Cuándo nace la iglesia de Cristo? En Hechos capítulo 2, en el día de Pentecostés. Tendrías que leer todo el capítulo 2. Pero después de que Pedro, lo voy a resumir, Pedro se avienta el primer sermón ahí en el día de Pentecostés, cuando fue derramado el Espíritu Santo. Dice Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Ese mismo día que se predicó el primer sermón de la iglesia, del Nuevo Testamento, de la iglesia de Cristo. En el Antiguo Testamento no existía la iglesia cristiana, eran santos. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, este es el ejemplo que nos muestra el Espíritu Santo de que ese día todos los que escucharon se arrepintieron, creyeron en Jesús y se bautizaron. Y aparte, después, conforme fue avanzando su vida cristiana, dice que perseveraban en la doctrina. La palabra doctrina es enseñanza. Y las enseñanzas los damos todos los domingos. Pero también los miércoles damos una enseñanza más profunda. Por eso, vengan el miércoles. Y perseveraban en la doctrina. Aquí es cuando vemos que un cristiano ha nacido de nuevo porque está perseverando en la enseñanza. Viene al discipulado, se le llama discipulado. La palabra discípulos, seguir a otro para ser enseñado. Ustedes vienen los miércoles y aquí les estamos enseñando. Y perseveraban, o sea, perseveran en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, como familia en Cristo, como vamos a convivir hoy, después de que nos bauticemos, a convivir, a platicar, a reír, cruzar palabras, que lo que no tenemos tiempo aquí, etcétera, etcétera, comer, disfrutar, bañarse. Eso es la comunión, la koinonía, en el griego es comunión. La iglesia de Cristo no es una religión, somos una familia. Y ahorita que somos pocos, podemos convivir unos con otros. Cuando ya creces es muy difícil, pero ahorita, sí, a comer, a convivir, otro día una carnita asada aquí en el patio, etcétera, etcétera, cooperamos y así tenemos que convivir porque somos una familia en Cristo, no somos una religión. En la religión entran y salen como burros y no saludan a nadie. Y aquí no, aquí somos hermanos en Cristo y la familia en Cristo es la que Dios le da prioridad antes que nuestra familia de carne. Ellos pasan a segundo lugar si no son cristianos. Lo vemos con el ejemplo del Señor Jesús cuando la llegó a buscar a su madre. Y la señora, no, quería que Jesús dejara predicar y que la saliera a atender. Cuando ella debió haber entrado, sentarse y esperar a que terminara la prédica y entonces hablar con su hijo. Por eso el Señor Jesús dijo, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. Jesús, te busca allá afuera tu mamá, quiere hablar contigo. Y dijo, no, que me espere si quiere, porque mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Quiénes son los que hacen la voluntad de Dios? Tus hermanos que están aquí.
Hay prioridad. Cuando vamos a tener un evento y que hay una invitación de la familia en carne, ¿sabes qué, mamá, papá, tío? Voy a venir más tardecita porque tenemos un evento en la iglesia. No, pero falla, que no sé qué. No. Es que primero es Dios. Ahí venimos más tardecita. No, que si no vienes, que no sé qué, me voy a enojar contigo y que no me hable. Será el sereno. 2 trabajos tienes, se te tiene que pasar. Tenemos que ser claros. Bueno, vas a usar otras palabras, no más prudentes. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es muy importante. Un recién convertido tiene que venir a oración los viernes. Bueno, si trabajas, no puedes, eres anciano, etcétera, ora en tu casita, intercede por los demás. Pero si están libres los viernes, no se imaginan qué chuleta nos aventamos los miércoles y los viernes. Hay enseñanza. Vemos siempre los viernes un testimonio, una prédica, lo vamos intercalando, una película. Cuando hay película, hasta palomitas y coca hay. Y salimos bendecidos porque vimos la palabra de Dios ilustrada en una película, pero ustedes se lo pierden. A veces les he invitado, hoy ahí los esperamos, tenemos películas, no sé qué, pero no, ahí están en sus casas, viendo el TikTok, viendo el celular, pudiendo venir a recibir bendición acá. Tienes que dejar ya un poco esas cosas, darle prioridad a Dios. ¿Ok? Bueno. Vamos a ver otro pasaje. Hechos 16, 14, 15. Ahí mismo en el libro de los Hechos, más adelante. 16, capítulo 16, 14, versículo 14 y 15. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, ¿qué cosa? La predicación del evangelio de los apóstoles. Y el Señor, o sea, el Señor Jesucristo, abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Esto es muy importante. Que cada vez que tú vengas, debes de venir dispuesto con un corazón abierto, tu mente abierta. No estés pensando ahorita en los frijoles que dejaste en la estufa, en eso que tienes pendiente al rato. Que tus preocupaciones no vengas con eso. Ven concentrada en tu negocio. No te afanes ahorita en tu negocio. Déjaselo a Dios. Él tiene el control. Porque tú estás viniendo a darle el primer lugar. Por lo tanto, si tú le das el primer lugar y tu mente está abierta, entonces Dios te va a cuidar el negocio. ¿De qué te preocupas si es de Él? No es tuyo. Todo lo que tenemos, nada es nuestro. Somos administradores, mayordomo. Señor, ahí está tu negocio. Ahí te lo encargo. Ahí está tu carro. Nada somos. ¿Qué necesitamos? Estar con el corazón abierto, atento, oyendo, dice, lo que Pablo decía, lo que Pablo predicaba, lo que el pastor está predicando. Y cuando fue bautizada y su familia, de una vez, y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa de posad, y nos obligó a quedarnos. Miren el corazón de Lidia. Ya había nacido de nuevo. Estaba atento su corazón, abierto su mente. Se bautizó y la señal que vemos en ella, fue muy amable con los apóstoles, como cuando un hermano cambia su corazón y se vuelve un hospedador, un amable, un sembrador, un ayudador, que ahora ve de otra manera al pastor, a los hermanos. Hay un cariño, un amor, hay algo, empezamos a sentirlo, un amor ágape el uno por lo otro, entre pastor y ovejas, entre ovejas y pastor, entre hermanos. Ya no, algo pasa.
Tratamos de ayudarnos, pero es el amor de Cristo que está en mí. Por eso ella cambió su corazón y se puso muy amable con los apóstoles. Y por favor, hermanos, quédense, miren, yo les quiero dar una posada, una cenita. Quédense aquí, con todo mi corazón se los ofrezco, miren yo. Y ahí los obligó a quedarse, les rogó, por favor, Pablo, quédense. Miren, me siento muy agradecida con el Señor y por agradecimiento yo quiero atenderlos hoy, aquí darles una posada. Ajá, ese es el corazón convertido, diferente. Pero si tú vienes aquí, ya tienes tiempo y sigues con la cara de gruñón y serio y nada, no saludas. Y bueno, hermano, buenos días, que Dios los bendiga y esto y esto y esto. No, ya tiene que haber un cambio en ti. ¿No lo sabías? Pues lo estás escuchando, ¿verdad? Y otro pasaje. Hechos 16, 32 al 33. Ahí mismo, más abajo. Pablo y Silas. ¿No? Sí. Hechos 16. Pablo y Silas, hablando del carcelero, estamos aquí hablando de Pablo y Silas, estaban encarcelados, el Señor los libra, etcétera, etcétera. El carcelero que les había encargado, dijeron, tú me respondes con tu vida si estos dos hombres se escapan. Lo habían amenazado. Y esa noche fueron liberados Pablo y Silas. Tendría que leer más adelante, pero le estoy resumiendo. Pero dice, vamos a leer un poquito más arriba, desde el 28, versículo 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Hubo un temblor esa noche, Dios, a través de un ángel, para sacar a Pablo y Silas. Y el carcelero que estaba encargado se asustó, porque si se escapaban los presos, él debía responder con su vida. Mas Pablo, no te mates, porque se iba a suicidar. No te hagas daño, no te mates, estamos acá, no te preocupes. Él, el carcelero, entonces pidió luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolo le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Por qué preguntó esto el carcelero? Porque vio la gloria de Dios, vio que las rejas se abrieron, que había sido Dios mismo. Entonces él inmediatamente vio un milagro, vio algo asombroso, inmediatamente creyó en el Señor. Y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvos? Acabo de ver la gloria de Dios, que Dios los ha librado. Y yo me iba a suicidar pensando que ustedes ya se habían escapado. Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso es lo que nos dice Dios. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si tú ya creíste, tu casa, tu familia, tu esposa, tus hijos o tu esposo, tus hijos, tus padres, y van a venir por tu fidelidad. Si tú le eres fiel hasta el último minuto de tu vida y no te apartas nunca del Señor porque has nacido de nuevo, Él tiene la promesa de tus hijos, de tus padres. Si no se convierten en este tiempo, de seguro en la gran tribulación se van a acordar de ti, que tú eras fiel, que tú habías nacido de nuevo, que en verdad había habido un cambio en ti. Entonces ahí ellos se van a arrepentir y van a rechazar la marca de la bestia y con eso van a ser salvos. Si no es ahorita, en aquel tiempo. Entonces ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, a su familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida, ¿qué cosa? Se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Contento el carcelero, que se bautizó él y toda su casa, con los suyos, su familia. Cornelio, en Hechos 10, regresemos a Hechos 10 para ir terminando. Hechos 10, versículo 47 y 48. Tendría que leer todo el capítulo 10 de Hechos.
es de un centurión romano que era muy dadivoso, creía en Dios, hacía oraciones, dice el primer versículo. Entonces Dios, conociendo el corazón de este religioso, porque no era cristiano, mandó a Pedro. Tendría que leer todo el capítulo 10, se lo resumo. Cornelio recibe una visión, un sueño, donde él tiene una visión, manda a llamar a Pedro. Pedro viene, porque Cornelio era gentil, no era judío. Y en resumidas cuentas, cuando Pedro viene y Cornelio reúne a toda su familia en su casa, les dice, ¿saben qué? Papá, mamá, primos, tíos, vengan por favor, viene un predicador, viene alguien a compartirnos la palabra, los invito hoy, les va a haber un cafecito, y los junta a todos en el patio de su casa. Y ya cuando Pedro comienza a predicar, se derrama el Espíritu Santo, comienzan a hablar en lenguas, y aún así, ya cuando Pedro termina, dice, entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y aquí hay algo que señaló Pedro, que Pedro estaba diciendo que ya habían recibido el Espíritu Santo. Por eso, tú cuando aceptas a Cristo, cuando confiesas a Jesús, ahí es donde se recibe el Espíritu Santo. Ahí es donde se lleva a cabo el bautismo del Espíritu Santo. Es otro bautismo en la Biblia, eso lo estudiamos otro día. Ya lo recibiste, el bautismo del Espíritu Santo. Ahora falta el bautismo en agua. Pero bueno, entonces aquí, al ya ser bautizado, al ya tener el Espíritu Santo, dice, también como nosotros. O sea, que Pedro estaba diciendo, estos que ya fueron bautizados, que ya recibieron el Espíritu Santo, ¿hay algo que impida para que no sean bautizados? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días más para compartirles más de la palabra. Cornelio, siendo un religioso, dadivoso, sincero en su corazón, Dios le mandó un predicador. Y así hay personas, están en la religión sincera, pero tarde o temprano, porque Dios conoce su corazón, les manda la salvación, ya sea a través de ti, a través de otra persona, etcétera, etcétera. Y por último, Mateo 28:19. Mateo 28:19. Mateo 28:19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor Jesús hablando, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ok, por tanto, ahí es otro nuevo mandamiento que el Señor Jesús nos está dando a todos los cristianos. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. No, si somos de acá, pues acá. Eso significa que todos van a bautizar en su localidad. Que todos van a predicar en su localidad, pero también van a bautizar, porque ahorita ustedes son discípulos. Más tarde, si el Señor no ha venido, ustedes van a ser maestros, ustedes van a ser predicadores, algunos de ustedes van a ser pastores, etcétera, líderes. Entonces, a ustedes, algún día, ustedes van a poder bautizar también. Porque hay hermanos que en otros lugares a veces no hay algún pastor, y cuando él predica y les presenta el evangelio, ahí en el lugar donde se pueda bautizan. Ellos, ¿quiénes? Algunos hermanos que ya predican. O sea, cualquiera de nosotros puede bautizar, pero cuando hay un pastor por autoridad máxima, pues él los hace. Pero al menos que esté impedido o incapacitado por el día del bautizo del pastor, puede bautizar a alguien. Pero regularmente el que va a bautizar pues tiene que ser alguien que es de su confianza del pastor, que está crecido, que es maduro, que es sincero, ¿verdad? Que es nacido de nuevo, plena confianza, y puede hacerlo. Porque no vas a poner a un carnal, alguien que no ha nacido de nuevo, a bautizarlo. Ok, muy bien. Entonces, está aquí donde está el mandamiento, que bauticémoslos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Son palabras del Señor Jesús. Muy bien.
Para terminar, ¿qué pasaría entonces si alguien pregunta, bueno, pastor, si yo me bautizo hoy y sigo pecando? Ok. Si tú sigues pecando, porque todos pecamos. ¿Usted también, pastor? Sí. ¿Pero en qué sentido? Ahí va. No vayan a pensar mal. La Biblia dice que estamos en esta carne y que todos somos pecadores. La diferencia es que ya no practicamos el pecado porque hemos nacido de Dios. Primera de Juan 3:9. El que es nacido de Dios no practica el pecado. Esa es la diferencia. Los que hemos nacido de nuevo ya no practicamos. ¿Qué es practicar? Algo que hacemos continuamente diario. El futbolista todos los días practica, entrena. El músico todos los días ensaya. Entonces, antes nosotros practicábamos el pecado todos los días. Adulterio con los ojos, borrachera seguido, fumar todos los días y las palabras obscenas todos los días. Pero ahora ya no practicamos. Entonces, ¿en qué pecamos los cristianos que hemos nacido de nuevo? De vez en cuando. Muy por allá, una mala palabra, un mal pensamiento que viene en los días, a veces en el transcurso del día. Pero ya no me ando emborrachando, ya no ando fumando, ya no digo groserías, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque en primera de Juan, las cartas de Juan dice que aquel que dijere que no tuviere pecados, le hacemos a Dios mentiroso. Ahora, el pecado sigue morando en nosotros. La diferencia es que con el poder del Espíritu Santo lo tenemos bajo nuestros pies. Si tú estás en comunión con Dios, el pecado no va a salir a flote. La carne va a estar ahí, tranquilo. Si andas espiritual, no vas a andar pecando, practicando el pecado. No te vas a andar emborrachando, ya vas a dejar, va a ser un proceso, va a ser menos. Pero si tú andas carnal, el pecado sale a flote. Esa es la diferencia. Tenemos malos pensamientos. No hay un pastor perfecto, no hay un matrimonio perfecto, no hay iglesia perfecta, todos estamos en un proceso. Entonces, ¿qué hago yo? En mi caso, viene un mal pensamiento, Padre, perdóname, acabo de tener un mal pensamiento. No lo pedí yo, pero Señor, yo no lo pedí, vino. Ok, lo confesamos. Si pecáramos, dice las cartas de Juan, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer? Confesar y apartarte. Apartarte. Porque si tú confiesas, le pides perdón a Dios y no te apartas de ahí, pues vas a seguir cayendo. Si tú te llegas a juntar con la banda, con la plebe que echa trago, te tienes que alejar. Aunque ya no te hablen, aunque te vayan a malmirar, aunque te vayan apartando tu familia, que llegas ahí y les gusta la borrachera, te tienes que apartar. Eso es. Entonces, es ahí donde ya no vas a estar practicando, tiene que ser menos cada día, y de aquí unos 6, 7 meses ya hay algo en ti. De aquí a un año ya estás más santificado, apartarse, eres santo. Te tienes que ir apartando. La palabra santo, estás apartado para Dios. ¿Sí? ¿Qué nos manda Dios? Santifíquense, apartarnos cada día más del pecado. Pero esto se logra con la comunión con Dios. Si tú andas carnal, no lees, no oras, no te congregas, no vas a poder santificarte. Vas a estar peleando y siempre vas a estar luchando con el pecado. ¿Entiende eso? Dios, a través de su palabra, si tienes el Espíritu Santo, va a ser más fácil. ¿Qué tenemos que hacer? Confesando. Pastor, ¿y si me bautizo hoy y si me dejo de congregar? Entonces, tu arrepentimiento desde el día que aceptaste a Cristo tal vez no fue sincero. Y por lo tanto, no naciste de nuevo. Porque aquel que nace de nuevo jamás se aparta de Dios. Anhela en su corazón estar en la presencia de Dios. Entonces el bautismo fue un solo remojón. ¿Valió ante Dios? No, como Él quisiera. ¿Fue un remojón? Si tú te bautizas y te dejas de congregar, o te enfrías, o te vas al mundo y pasa mucho tiempo,
El bautismo fue un remojón. Por eso los niños que son bautizados de pequeños, cuando nosotros nos bautizaron, fue un remojón. Nos remojaron nada más. Es más, ni nos remojaron, nos aspersaron, porque hay esa aspersión, no es sumersión. Es salpicar en la mollera ahí agua a los bebés. Así nos hicieron a nosotros. No fue ni bautizo, porque el bautizo es sumergir. Y eso es aspersión, nada más salpicar agua ahí. Mojarle la mollera. Entonces fue un remojón que nos dieron a nosotros, porque traíamos el pecado. Y crecimos y pecamos. Fuimos, como dicen por ahí, una fichita. Algunos más, algunos menos. Pero es mentira que el bautismo en los bebés les quita el pecado original. No, porque si no, nunca hubiéramos pecado. Entonces, ¿cuál es la evidencia de que tú ya eres salvo? Te bautizas y sigues en proceso, sigues en proceso, sigues en proceso. Ok, si llegas a caer, arrepiéntete. Si es mucho, aquí está el pastor para consejería. Pastor, quiero hablar con usted. ¿Qué día me puede atender? Con mucho gusto. Mire, pastor, esto y esto y esto, estoy luchando con esto. Ore por mí, ¿qué me puede aconsejar? Esto y esto y esto. Ok, ahí está la guía del pastor. Pero si tú no te acercas al pastor, para eso está el pastor, entonces, quieres andar en tu propia carne, hacer las cosas en tu carne, esto, cualquier cosa, no consultas, pastor, mire, quiero una consejería con usted, venimos con mi esposa, mire, estamos pasando esta situación, que esto y esto y esto, ¿qué nos aconseja esto y esto y esto? Si tú no buscas y tú te guías, entonces no te van a salir tal vez bien las cosas, porque no estás acudiendo al pastor para darte un consejo. No estás tomando cuenta al que Dios ha puesto para que te guíe. ¿Quieres hacer las cosas tú? Allá tú. Pero por eso Dios pone un pastor terrenal. Para que guíe a las ovejas, apaciente a las ovejas, las alimente a las ovejas y cuide a las ovejas. Esa es mi responsabilidad. Por eso yo tengo mucha responsabilidad ante ustedes. A mí me van a pedir cuentas de cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que les enseñé? ¿Qué es lo que les aconsejé? Y ay de mí si hice mal las cosas, porque en vez de ir al cielo me van a mandar al infierno. O me voy a quedar la gran tribulación. Ni Dios lo quiera, ¿verdad? Por decirlo. Bueno, ¿queda claro? Levante su mano si alguien tiene alguna duda todavía. Primera de Juan 3:9. ¿Alguna duda allá atrás? Hable ahora o calle para siempre. ¿Nadie? ¿Queda ya claro? ¿Se van a bautizar? Bueno, muy bien. Vamos a dar gracias a Dios por la palabra y vamos a orar por los que se van a bautizar. Miren, ahí sentado. Vamos a orar ahorita, vamos a entregar nuestras ofrendas y los diezmos. Regresa a su lugar, doy ya sus instrucciones finales, ¿verdad? Y ya nos vamos a ir trasladando. Muy bien. Padre, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús. Te bendecimos en esta mañana, Señor, para que en el nombre de Jesús, Señor, bendigas tu palabra en cada uno de nuestros corazones, entendiendo claro el bautismo en agua. Señor, te bendecimos en el nombre de Jesús y gracias por tu palabra en esta mañana. A todos los que nos ven ahí en las redes sociales, tal vez tú no tengas a Cristo, tal vez te bautizaron de bebé y has entendido perfectamente este mensaje. Si tú quieres invitar a Cristo, ahora sí por primera vez a tu corazón, te tienes que arrepentir de tus pecados, entender lo que escuchaste desde el principio, reconocer que eres un pecador, una pecadora. Ahí donde estás, si quieres invitar a Jesús a que entre a tu corazón como tu Señor y Salvador, que entre Cristo a través de la tercera persona en la Trinidad, ahí en tu corazón, tú que me escuchas en las redes sociales y tú que vienes por primera vez o que estás aquí y tal vez no tengas a Cristo, tal vez es segunda vez o tercera vez que escuchas, hoy Dios te da la oportunidad de recibir el regalo más precioso que Dios ofrece, que es la salvación gratuita. Dios extiende tu mano y te dice: hija mía, ven, hijo mío, ven, he muerto por ti en una cruz
y quiero darte la salvación gratis porque morí en tu lugar. Yo pagué por ti. Si tú quieres y has entendido esto, ahí repite conmigo, cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo esta oración en voz bajita. Ahí donde estás, ahí en tu silla, en tu lugar donde estés, aquí en este lugar, repite conmigo esta palabra. Señor mío y Dios mío, en el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. Me has hablado claramente a través de la Biblia. Y gracias por hablarme que me has demostrado que soy pecador y hoy me arrepiento de todos mis pecados. Señor Jesucristo, te pido que entres a mi corazón en este instante. Te recibo como mi Señor y Salvador. Te recibo como mi Señor y Salvador. Entra, Señor Jesús, a morar en mi vida. Te necesito. Haz de mí una persona nueva. Me arrepiento de todo corazón hoy. Te pido que me laves con tu sangre preciosa, que me selles con tu Espíritu Santo. Quiero vivir para ti el resto de mis vidas y que escribas mi nombre en el libro de la vida. Todo esto te lo pido en tu precioso nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho esta oración, déjame decirte que Cristo ha entrado a tu vida. Créelo por fe, de todo corazón, como dice la Biblia. Te invitamos a que comiences a leer tu Biblia de Mateo, Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Busca una iglesia cristiana ahí donde vives, en tu localidad, en esa ciudad. Si estás aquí en Tuxtla Gutiérrez, las puertas están abiertas. Somos Iglesia Cristiana Evangélica, Vida Nueva en Cristo. Déjanos un inbox, un comentario. Nos gustaría conocerte y orar por ti. Mientras tanto, que Dios te bendiga. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.